Wow. También Dios bendiga a los shofaristas. Hermoso. Tenemos todo aquí en la iglesia. We have everything here at the church, at our Todo, church. todo. Everything. Puede sentarse, saluda al que está para ahí con usted. Nomás no se salga ya de su asiento, por favor. Say hello to the one that's next to you. Just don't go far. Al que agarre ahí cerquitas nomás. Just to the ones that are near you. Mientras compartía yo este mensaje, Well, I was sharing this message. es una serie de mensajes. It is a series of messages. Acuérdese que estamos hablando sobre la fe. Remember that we've been speaking about faith. Todo un seminario de fe le estoy dando. I'm giving you a seminar of faith. Es un banquete. It is a banquet. Yo cuando me presente con el Señor le voy a decir, yo se los di. When I present myself with the Lord, I'm going to say I gave it to them. Porque eso es lo que vale en el Evangelio, That is what it's worth in the gospel. la fe. Faith. Y es lo que más se debe valorar, la fe. And that is what should be most valued. Faith. Y ahora que estaba, no, ayer, en la noche estaba estudiando, Yes, last night when I was studying, ya esta serie, pues yo siempre las adelanto. these series, I always go ahead. Este seminario lo preparé hace como 4 años yo, más o menos. And I prepared the seminar about 4 years ago. Nomás que le he estado haciendo algunas agregaciones más. But I've been doing some additions to it. Así es que terminamos la serie. So we finished the series Dejemos que Dios sea Dios. for us to let God be God. Y hemos estado hablando de la fe del reino. And we've been speaking about the faith of the kingdom. Y la fe del reino And the faith of the kingdom, se considera que es el dinero del reino. it is considered money Es of the donde kingdom. tenemos que hacer las inversiones. And that's where we must do our investment. Ahí es donde se invierte en el reino de Dios. That is where you invest in the kingdom of God. Como mucha gente como el hermano Aurelio que invierte en la bolsa de valores. Just like our brother invest in the market. Él sabe cuánto va ganando He knows how much he's gaining, y sabe en dónde puede meter su dinero para que se lo dobleteen. and he knows where to invest his money so that Pues it así could es en el double. reino de Dios. And that is the way the kingdom of God Uno works. tiene que invertir. And we must invest. Cuando uno es una persona perezosa para Dios, When you are a lazy person for God, yo no sé qué consecuencias van a tener porque I no don't- lo sé. I don't know what consequences you'll have because I Pero don't que va a know. haber consecuencias, sí hay consecuencias. But there will be consequences Porque no sabe invertir en el reino de Dios. because you don't know how to invest in the kingdom of God. O sea, no le está creyendo a Dios. So you are not believing God. No le está creyendo nada de lo que dice la palabra. You are not believing nothing what the word says. Entonces tenemos que creerle a Dios So we must believe God para poder invertir. so that we must invest. Y muchos And many, piensan que la inversión es económica. they think that investments is just economically. Hay algo de cierto en eso, There is truth in that porque hay muchas cosas que son manifestadas, because there's many things that are manifested, que son promesas hechas por Dios. that they are promises made by God. Y esas promesas And these promises, aquí están valorizadas, they're here. es cierto. It's true. Pero tenemos nosotros que entenderlo primeramente a través de la fe. But we must understand it, first of all, through faith. ¿Qué es lo que quiere decir? ¿Qué es lo que quiere decir, por ejemplo, buscar primeramente el reino de Dios? What it means to truly seek the kingdom of God first. Porque así lo dijo Jesús. Because that's the way Jesus No said son it. palabras de nadie, nomás que de Jesús mismo, It's no one else's words but Jesus himself. que vinieron del Padre, That they came from the Father. porque lo que predicó Jesús venía del Padre. Because what Jesus preached, what came from the Father. Y Jesús lo dijo, And Jesus said it. busquen primero el reino de He Dios said, seek the kingdom of God first. y lo demás va a venir por And añadidura. everything else shall fall in place. Esa añadidura es la fe, Everything that comes after es is faith. creerle a Dios, It is believing God. es estar en la verdad de Dios, It is being in God's truth. es valorizar su palabra, It is to value His es word. obedecer la palabra. And it's to obey His Por word. eso es importante la fe. That's why faith is important. Por eso vemos muchos cristianos boca abajo, That's why we see so many Christians failing económicamente, economically, malos físicamente. being sick and ill. Ahora, hay cosas que tienen que suceder. So there are things that must happen. Las pruebas tienen que venir. Trials
need to come, porque es parte de la obra de Dios. because it is part of God's Y word. van a seguir surgiendo pruebas y And pruebas trials will continue happening hasta que estemos en la perfección con el Señor. until we are in perfection with the Lord. Pero Dios quiere ver el valor de la fe. But God wants to see the value of your faith. Y por eso Jesús se azoraba de los hombres de fe. That's why Jesus was amazed with Y the hay men of muchos faith. pasajes que nos hablan de la fe. And there's many passages that speak about faith. Así es que hemos estado hablando de la fe del reino, So we've been speaking about the faith of the kingdom, que es una fe valerosa. that it's a faith that is worth a lot. Es una fe que no se rinde, And it's a faith that does not surrender, porque se sabe muy bien because it's known very well que en las luchas o circunstancias actuales that in the trials or the actual circumstances, no equivalen a la realidad. they're not reality. No es como nosotros nos figuramos, It's not what we imagine. no es como nosotros nos imaginamos, It's not what we imagine. no es la realidad. It's not the reality. Por eso vivimos en un mundo hostil That's why we live in a hostile world. y Dios ha demostrado And God has a demonstrated través de su palabra through His word las circunstancias y las cosas que están the sucediendo. circumstances and things that are happening. Y estas cosas And these things se están comenzando a ver más y más y más seguido. are beginning to be seen more and more. La gente no cree, People do not believe. las profecías se están cumpliendo, And prophecies are being los fulfilled. días se están acortando, And the days have been shortened. el cambio climático está sucediendo And our climate is changing. y eso es parte And that is part de las circunstancias of the circumstances que Dios ha puesto para que podamos entender la palabra. that God has put so that we could understand His word. Por eso nos habla y nos dice That's why He says que el tiempo está cerca. that the time is near. Entonces somos una generación So we are a generation a la que debemos de estar satisfechos in which we must be y satisfied muy contentos and very happy de que estas circunstancias están pasando, that these circumstances are happening, porque la podemos discernir because we could discern a them través de la fe. through faith. Y la gente And the people que no entiende esto, that do not understand porque this, se ha quedado únicamente con la pura salvación, because they've just remained in salvation, porque no quiere, because they don't want, porque ya perdió hasta el primer amor, because they lost their first love. pues no puede entender esto. They cannot understand this. Y Jesús And Jesus nos habla en el libro de He Apocalipsis, speaks in the book of Revelation, capítulo 2 y 3, sobre las 7 iglesias. chapter 2 and 3, about the churches. Y son las iglesias que en la actualidad estamos viviendo. And it's the churches that we are living today. Y estamos viendo nosotros una realidad ya completa. And we are seeing a complete reality. Estamos viendo los factores We're seeing the factors que están surgiendo sobre esta profecía. that are happening over this prophecy. Vemos a un país que creíamos que era sólido, We live in a country that we thought it was solid, pero vemos un país que ahorita está peleándose interiormente en el gobierno. but we're seeing a country that is fighting Y internally, cantidad de gente cristiana lo apoya, and so many Christian people support it porque los engañan con los beneficios, because they lie to them with benefits, porque piensan nomás en los beneficios, en chupar. because all they think of is the benefits. ¿Sí me está entendiendo? Are you understanding? Pero si se pone de acuerdo con Dios, But if you come in agreement with God, usted debe entender muy claramente you must understand very clearly que los gobiernos los pone Dios. that the government's got places. Aquí lo dice. He says it here. Y si quiere estar en contra de la palabra de And if Dios, you want to be against the word of allá God, usted. up to you. Porque ese es el pensamiento del ser humano. Because that is the way of thinking of the human being. Un arreglo favorable para cada uno de nosotros. Just something favorable to us. Porque queremos aprovecharnos de las circunstancias. Because we want to take advantage of the Queremos lo circumstances. mejor para And nosotros. we only want the best for us. Pero no pensamos But we don't think en las circunstancias. in the circumstances. Ser hijo de Dios, Being child of God. vivir en el reino de Dios, Live in the kingdom of God. no nomás es vivir sobre los beneficios. Not only living over the benefits. No nomás es vivir sobre las promesas. Not only living over the promises. Dios lo que quiere ver en cada uno de What nosotros, God wants to see in each and every one of la us. calidad de fe que tenemos. It is the quality of faith that we Ahí have. es donde surge la... Por eso la Biblia habla y dice That's why the Bible says que son pocos los llamados. that many are Digo, son muchos los llamados, the called, pero son pocos los escogidos. but few are the chosen. Y esa es una gran verdad si lo And that dice is la a great Biblia. truth.
That's what the Bible says. Entonces, las circunstancias So the nos circumstances están hablando de una realidad are speaking about a reality donde nuestro corazón y nuestra mente where our heart and our mind debe estar ligada al corazón de Dios. must be tied up with God's heart. ¿Sí me está entendiendo? Are you understanding me? Así es que hasta que no estemos en la mansión celestial, So until we are in the celestial mansion, vamos a estar completamente ya seguros we will be already assured que cuando caminamos en la fe, that when we walk in faith, estamos pisando en un lugar seguro. we are stepping in a secure ground. Y Dios es lo que está haciendo. Dios está llamando a su pueblo a la fe. And God is calling His people to faith. A lo largo de toda la escritura, And through all history, a lo largo de toda la escritura, a través de toda la Biblia, through the whole Bible, seguidamente o muy seguido o a ve- menudo very frequent, se asocia con un llamado a ser valientes. it is associated with a calling of being valiant. La valentía no es una ausencia del temor. Courage is not an absence of timidity. La valentía es la seguridad, Courage is security. es la convicción, It is the conviction. es de creerle a Dios ante el temor. It is believing God before fear. La valentía es creer Courage and valiant is to believe en la vida más allá in the life beyond de los obstáculos del temor. of the obstacles of fear. La valentía Courage tiene el concepto has the concept de ser un gigante ante el temor. in being a giant before fear. La valentía Courage y dentro de la fe and inside faith, vale mucho más, it is worth more. vale mucho más It is worth more que ser una persona than to be a person con educación, with education, que ser un soldado de Dios and to be a soldier of God, bien cimentado en la fe. very well grounded in faith. Por eso el título de este mensaje That's why the title of this message, yo lo he llamado la valentía de la fe. I have called it the courage La of faith. valentía de la fe del reino de The Dios. courage of faith of the kingdom. Y quiero hablar de un personaje And I want to speak about a character que nos va a llevar that will take us y nos va a enseñar muchas cosas and will teach us many things que en la realidad tenemos que aprender más. that in reality we must learn more, Porque este personaje because this character, estaba precisamente it is precisely en el momento cuando Dios le llamó. in the moment that God called Es en el him, momento que nosotros tenemos que aprender and that is the moment that we must learn de lo de la fe. about faith. Muchas veces hay cristianos Many times there's Christians que a través de muchos años that through many years llegan a comprender lo que es el concepto de la fe. they understand the concept of faith. Me estoy refiriendo a pastores, a líderes y de toda clase de género And I'm, de ministerios I'm speaking about pastors, leaders. que quizás son elocuentes para predicar, Maybe they're good to preach. quizás sean buenos para expresarse Maybe they're good to express themselves. y tengan el concepto bien puesto sobre la literatura de la escritura, And they have the concept very well grounded in literature. pero viven sin fe, But they live without faith. viven en el temor, They live in fear. no son valientes, They're not valiant. porque cuando viene la prueba o la circunstancia, Because when trial or circumstances come, inmediatamente doblan las manos. immediately they hold their Es muy fácil hablar de la fe, they give up. It's easy to speak about faith, pero es muy difícil but it's very hard creerle a Dios en la fe. to believe God in faith. Es un abismo muy grande, It is a great, porque nosotros mismos nos atontamos, nos hacemos tontos, because us ourselves, we make ourselves dumb, porque tenemos que saber lo que es realmente el concepto de la fe. because we must know what the true concept of faith is. Y este hombre nos va a enseñar muchas cosas. And this man will teach us many things. Me estoy refiriendo a Josué. And I'm referring to Joshua. Dios le dijo a Josué, God told Joshua, Josué era el sucesor de Moisés. Joshua was Moses' helper. Le dijo, prepárate para dirigir al pueblo de Israel, He said, prepare yourself to lead the people of Israel, porque van a cruzar el río Jordán because you will cross the Jordan River, y van a conquistar la tierra de Canaán, and you will conquer the land of Canaan, la tierra prometida, the promised land, la tierra que Dios le había prometido a Abraham, the land that God had promised Abraham, la tierra the land que ningún patriarca ni Abraham that no
Ni nadie más, ni Moisés, No one else, not even Moses, hizo lo que hizo Josué. did what Joshua did. A José se no se le nombra que fue el sucesor de Moisés, Joshua's only name being the helper of pero Moses. fue el que cumplió la profecía. But he was the one that Fue el fulfilled que the cruzó promise. el Jordán He is the one that crossed para the la Jordan tierra River prometida. to the promised land. Y de ese hombre se le tiene que aprender. And we must learn from this man. Hombres, mujeres, niños, jovencitas, Men, women, youth, deben de conocer esta historia. they must know this story. Dios quería darle a Abraham y a su descendencia esa tierra, God wanted to give Abraham and his descendants this land posteriores a la muerte de Jehová, de Moisés, perdón. after the death of Moses. Moisés condujo al pueblo hebreo Moses led the Hebrew people durante 40 años over 40 years, y lo hizo magníficamente bien, con mucha destreza, and he did it very well. muchas demostraciones del poder de Dios Many demonstrations of the power of God, y también dejando un vacío difícil de llenar. and also leaving a void hard to fulfill. Porque Moisés fue un líder especial, Because Moses was a special leader, llamado por Dios, called by God, un hombre íntegro que Dios le confió mucho. a solid man that God trusted. El único hombre en toda la tierra que pudo ver la espalda de Dios. The only man that was able to see God's behind. Y si le agregamos a este reto And if we challenge this, de que el pueblo cananita, that the Canaanites, a los que se tenían que enfrentar los israelitas, to those that the Israelites had to confront, era un pueblo muy poderoso en la guerra they were very powerful in war, y estaba bien establecido en la región. and they were very well established in the region. Por eso, posteriormente a Moisés, That's why before Moses, ni Jacob, ni Isaac, neither Isaac or Jacob, nadie cumplió lo que hizo Josué. no one fulfilled what Joshua did, El poder de la fe de ese hombre. the power of faith of this man, Porque Josué enfrentó ese reto because Joshua confronted that challenge, y estaba bien establecido. and he was very well established. Y fue un reto muy difícil para And Josué. it was a very hard challenge for No Joshua, solo de ganarse la confianza y el respeto not only gaining the respect and trust de parte de los israelitas o el pueblo de Israel, of the people of Israel, como lo hizo Moisés. just the way Moses did. También Also, tenía que impulsarlos, animarlos he also had to encourage them para cruzar el río Jordán, so that they were able to cross that Jordan River, para poder tomar la tierra prometida. so that were able to take the promised El río land. Jordán no es como el de ahora que está ahorita. The Jordan River is not like the river of today. Ahorita es un charquito, Right now it's just a puddle, es cortito el río Jordán. very short, the Jordan River. En los tiempos de Moisés In the times of Moses, era un río muy grande, it was a very large river, muy grande era. very large. Así es que tenía que tomar la tierra So prometida. he had to take the promised land. Algo, como dije ahorita, algo que generación anterior se negó a hacer. Like I said right now, like the generation before denied to do. Podemos aprender de estos líderes We could learn from these leaders porque hubo mucho negativismo también con estos because líderes. there was so much negativity with these leaders. Si estudiamos a fondo la vida de cada uno de ellos, If we go deep in their life, vemos que sufrieron we y vemos que pasaron por muchas we penalidades, could see that they suffered and they went through so many muchas amenazas, hardships and muchas traiciones, a lot of betrayals, porque así es el ser humano, because that's the way the human being is, negativo. negative. Otros son menos negativos, Some are less negative unos más o menos. and some more or less. La mente del ser humano es como las huellas digitales de cada uno, The mind of the human being is like our fingerprints, porque es el carácter. because that is our character. Y como carácter, And as character, muchos tenemos la deficiencia many have the ability de ser más o menos tolerantes que to otros, be more or less tolerant than others, más o menos envidiosos que otros, more or less envious of others, más o menos desafortunados que otros. more or less unfortunate than others. Todos tenemos diferente y no coincidimos a veces en nuestro modo de pensar. Sometimes we don't
agree in our way of thinking. Lo podemos ver con los discípulos de And we Jesús. could see it with the disciples of Jesus, Simplemente al escribir los evangelios. simply just by writing the Gospels. Aunque los tres primeros se dicen que son sinópticos o iguales Even though they say the first three they say they're the same o casi iguales, or almost the same, similar, pero hay algunas ocasiones that there's some occasions en que uno dijo que había dos ángeles, Mateo, that one said that there was two angels, cuando Matthew, resucitó Jesús. when Jesus resurrected. Otro dice que uno, Another said it was only one. otros dicen que dos ciegos, otro dice que un ciego. And some say that there was one blind, and others say that there was two blind people. Total que nadie va a platicar la historia como realmente sucedió, But in reality, no one says the story as it happened. sino va a ser cosas parecidas. But it would be similar. Y así somos los seres humanos. That's the way human beings are. Cuando queremos platicar una historia, When we want to share a story, o si nos platicaron una historia, or if they were to tell us a story, somos re buenos para agregarle más. we are very good in adding to it. Y así, ahí se ve el chisme. And that's the way gossip happens. Pero afortunadamente Josué no estaba solo. But unfortunately, Joshua was not alone. Él no estaba solitario en esta tarea, He was not alone in this task, porque Dios sabía que Josué, because God knew that él Joshua, sabía que no podía hacer el trabajo. he knew that he couldn't do the work, Él sabía que no podía hacerlo por sí mismo. that he couldn't do it on his own. Y ese encargo que le dio a Josué, And that job that he gave to Joshua, con esas responsabilidades, with those responsibilities, para poder enfrentar los desafíos que harían to be able to confront the challenges que cualquier persona que fuera razonable that any reasonable person se podía echar para atrás. would back down. Hay muchos There's many que se han negado a servirle a Dios. that have denied to serve God. Quizás usted sea una de las personas que fue llamada por Dios para algo. Maybe you're one of the persons that you were called to do something, Y Dios le mostró un camino a usted, pero usted reculó. and God showed you a way, but you backed down, Se le hizo muy grande el paquete. and you thought it was very hard. Y déjeme decirle una cosa. And let me tell you something. No le voy a dar la razón, I will not agree with you, pero sí le voy a dar la razón but I will give you a reason, porque nos asustamos because we get y scared porque se nos hace grande el paquete. and we think that it's hard, Y porque no somos temerosos, no somos valientes. and because we're fearful and not courageous. En las cosas de Dios no funciona así. And in the things of the Lord does not work that way. Dice la Biblia que nomás los valientes lo arrebatan. The Bible says that only the valiant take it by force. Muchas veces le llamamos valentía Many times we call it courage al servir a Dios, to serve the Lord. pero muchas veces viene el desánimo. But many times discouragement Y comes. ese desánimo, And that discouragement, lo que pasa es que viene what happens is that it comes a través de un pensamiento negativo de nosotros, through a negative thought of ours, porque no hemos entendido a Dios, because we have not understood God. porque cada uno requiere o quiere Because we all want tener a Dios como sirviente. to have God as a servant. Dios dame esto, Dios dame aquello, God, give me this, give me that. concédeme esto, concédeme Please, aquello. give me this. Y como lo he dicho otras veces, lo ven como la lámpara de Aladino. And I've said it before, we see him as a genie in a Dios no bottle. funciona así. And God doesn't. Lo dije en la serie pasada. God does not work this way. I said it before. En la serie pasada In the last no series, tenemos el pensamiento de Dios. we do not have God's way of thinking. Dios actúa a su manera, God acts in his own way, no a la manera de not nosotros. not in our way. Por eso nos detenemos That's why we hold back. nos detenemos en esperar algo We hold back in waiting for que something no va a suceder como nosotros queremos. that is not going to happen the way we want. En las pruebas, In the trials, en las in tribulaciones, the tribulation, en las necesidades, in the need, queremos que Dios sobre conforme a nuestra cultura, conforme a nuestros gustos. we want God to work according to our culture and Pero our, and no our liking. funciona así. It doesn't work that way. No funciona de esa manera. It doesn't work that way. Inclusive yo le di el ejemplo de nuestra hermanita Lucy, But I gave you the example of my sister mi Lucy, buena amiga. my good friend. Yo tenía la confianza I had the trust
Porque he orado por muchas personas con cáncer y Dios las ha sanado. Because I prayed for so many people of cancer and God's healed them. Y yo quería que Dios me hiciera caso. And I wanted God to listen to me Hasta que Dios me habló y me dijo, until God told me and said, dijo, hay dos clases de sanidades. there's only two kinds of healings, La temporal the temporary y para siempre. and forever. Y Dios la sanó para siempre. And God healed her forever. Y ese es el modo que tenemos erróneo de pensar. And that is the erroneous way of thinking that we have. Dios también sabía God also knew que el pueblo israelita, that the Israelites, pues no, ajá, échamelo. Se me cae este pisacorbatas. Lo va a tirar. Les voy a decir en dónde, para acá. Dios también sabía God also knew que el pueblo de Israel, that the people of Israel, como todo o Like- como todos, like everyone, se desanimaba muy they fácilmente. would discourage easily. Y el pueblo de Israel era muy propenso And the people of Israel were a no very, enfrentar el peligro, very easy not to confront the porque fear se desanimaba fácilmente. because they discouraged very easily. Esa es la historia del cristianismo. That is the story of Y ahí Christianity. estamos todos nosotros, hermano, And that's including all of us en there el desánimo. in discouragement. El desánimo Discouragement provoca provokes que la valentía de cada uno de nosotros that our courage in each and every one of us se acobarde. will back down. El desánimo es una cobardía. Discouragement is cowardness. Y casi la mayoría de la gente, And almost the majority of usted people, puede ver muchos cristianos que andan en iglesia you could see many Christians from church to church, y dicen que ya es la iglesia ideal. and they say that it's the right church. Y dicen And they say, que allí se siente la presencia, and they say that the presence of God is que allí there, sí hay palabra. that there's word there. En fin, una de justificaciones There is just a bunch of justification donde se engañan a sí mismos. where they deceive themselves. A sí mismos se engañan, They deceive themselves, sabiendo que no es cierto. knowing that it's not true. ¿Y qué es lo que sucede? And what happens? Ese desánimo, That discouragement, ese temor, that fear, se vuelven en un fracaso. they become failure. Y ya están en cualquier iglesia, pero son fracasos. And they're in any church, but they're failures now. Son fracasos. They're just failures ¿Por qué? Why? Porque ya no están en la mente del Señor. because they're no longer in the mind of God. Porque el Señor desde un momento que nos escogió a cada uno de Because in nosotros, the moment that God chose each and every nos one of us, escogió con ese He propósito. chose us with that purpose. A cada uno To each, nos dio una visión. to each and every one A of us, usted le dio una visión Dios. He gave us a vision. Y no me diga que He no. gave you a vision. Don't tell me no. Porque si me dice que no, está mintiendo delante de Dios. Because if you tell me no, you're lying before the Todos Lord. tenemos un compromiso con Dios. We all have a commitment with the Lord. Y ese compromiso And that commitment, tenemos que hacerlo valer. we must make it, Dios no nos va a dejar Work. solos. He will never leave us alone. Por eso Dios habló con Moisés, con Josué. That's why God spoke with Joshua. Y vamos a verlo a través de, conforme vayamos avanzando, As we go ahead, we're going to see it. cómo Josué How Joshua se fue alimentando was being fed de una fe of a faith que él ya tenía, that he already de had. una fe que fue trabajando A faith that was working. y se hizo constantemente sólida. And it became solid. Y cuando una fe se hace sólida, And when the faith becomes solid, entonces podemos tener then we could have la confianza, the trust, la certeza the certainty de la seguridad de Hebreos 11:1. of the insurance. Es pues la fe, It is faith, la constancia, the, la seguridad. the certainty. Es una garantía It is a guarantee de lo que quieres of what you want y la seguridad que ya la tienes. and the assurance that you already Porque lo have que creíste lo tienes en la mano. because you have it there in your hand. Pero But eso te lo hace ver Dios. God allows you to Y a see través it. de las pruebas. And through Y trials a través de muchas and cosas through más so many other things que te prediqué en la serie pasada. that I preached to you in the previous series. Así es que
Dios sabía So God knew fácilmente lo que estaba pasando. easily what was happening. Así es que Josué necesitó valor. So Joshua needed courage, Lógicamente, como un varón, just as a man, como cualquier hombre, like any other man, como cualquier líder, like any other leader, para poder llevar al pueblo israelita so that he was able to take the people of al Israel pueblo de Canaán. to the land of Canaan. Y también And also, Dios veía en Josué he also saw in Joshua ese carisma que él tenía, that charisma that he had, ese valor that value, para inculcárselo al pueblo, so that he was able to give to the people, para ser un ejemplo de líder. to be an example of a leader, De modo de que Dios se le apareció a Josué in such a way that God presented himself before y lo Joshua, comenzó a animar. and he began to encourage him. Y le dijo, así como lo hice con Moisés, And he said, just as I did with Moses, antes de comenzar esta nueva campaña before starting this new campaign para conquistar la tierra de Canaán. to conquer the land of Canaan. Y ahí está en estos 9 versículos que vamos a ver. And it's here in the 9 verses that we're going Ahí to se see. refleja la calidad, The quality is reflected, la constancia. the consistency, Cuando le creemos a Dios when we believe God y cuando estamos en Dios. and when we are in God. Son dos cosas diferentes. There are two different things: Creerle a to Dios believe God y estar en and Dios. to be in God. Porque es fácil creerle a Dios, Because it's easy to believe God, pero no estar sin Dios. but not to be in O sea, God, no hacer lo que Dios demanda. not do what God demands. Esto es bueno para los que huyen, para los que reculan. This is good for those that back down. El evangelio The gospel, no es fácil, hermano. it's not easy, brother. Pero cuando la fe comienza a crecer, But when faith begins to grow, es algo grandioso it is something amazing que Dios premia. that God rewards. Vamos a leer Josué 1, Let us read Joshua 1 del 1 al 19. from 1 and 19. Aconteció después de la muerte de Moisés, After the death of Moses, siervo de Jehová, the servant of the Lord, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, it came to pass that he spoke to Joshua, servidor de Moisés, diciendo, the son of Nun, Moses' assistant, saying, en el 2, mi siervo Moisés ha muerto. Moses, my servant, is dead. Ahora pues levántate Now therefore arise, y pasa este Jordán, go over this Jordan, tú y todo este pueblo, you and all these people, y a la tierra que yo les doy to the land which I am a giving los hijos de Israel. to them, the children of Ahí me Israel. quiero detener un momento. I want to stop here for a moment. Quiero hablar de mí. I want to speak of myself. Cuando Dios me habló a mí al ministerio, When God called me to the ministry, yo no quería ser. I did not want to do it. Cuando Dios me habló, yo no quería ser When pastor. God called me, I didn't want to be a pastor. Porque en mi vida corta como cristiano, Because in my short Christian life, no me gustó el ambiente de estos pastores que yo conocí. I didn't like the atmosphere of the pastors that I knew. No quiero hablar de eso, And I don't want to speak about that, sino que únicamente yo no quería. but simply I didn't want it. Pero para quedar bien con Dios, But to be in agreement with God, le dije, ok, Señor, I said, okay, Lord, te voy a hacer caso. I will listen to you. Pero But, ya no voy a andar en las orillas de la ciudad haciendo I'm- campañas. but I'm no longer going to be outside of the city doing campaigns. ¿Tú quieres que yo me estacione You want me to be como pastor? established, steady as a pastor. Yo no entiendo I don't understand cómo era el pastorado anterior. how the No lo pas- sé. how it was before the pastoral. Pero por mi mente pasaron muchos pastores, But through my mind, many pastors, muchas iglesias. many churches. Le dije, ¿será así? Is it going to be that way? Dijo, tú nomás da mi palabra. Lo que yo te doy, tú dalo. He said, just give my word. What I give you, you give. Sí, pero yo antes iba a las orillas. Ahora no, ahora dame chance. Vamos a poner la North Loop y la Zaragoza. And I said, just give me a place, North Loop and Zaragoza. Ok, estoy parado en la North Loop y Zaragoza. Yes, I am there, North Loop and Zaragoza. Me voy a ir por toda la Zaragoza hasta la Alameda. And I will go down Zaragoza to Alameda. A la Alameda a la derecha, por toda la Alameda hasta la Yarborough. And then Alameda to my right all the way to Yarborough. De la Yarborough otra vez a la North Loop. And then from Yarborough to North Loop. Y la otra vez por North Loop hasta Zaragoza. And then North Loop to Zaragoza.
Yo hice ese trato con Dios. And I made that agreement with God. Le dije a mi esposa, acompáñame. And I told my wife, go with me. Le dije, tú ves por la derecha, yo voy por la izquierda a ver si vemos un local. You look on the right and I will look to the left to see if we find a place. Se fija la mente del ser humano hasta dónde piensa. Do you realize how, up to where does a human mind Mi think? mente estaba chiquita. And my mind was very small. Yo quería un localito. I just wanted a small place. Y le di la vuelta del ciego And I just went a blindfolded. 50 millas por hora y órale, no encontré nada. I just went around and I said, no, I didn't find nothing. Claro que esa era mi intención, no encontrar nada. And of course, that was my intention, to find nothing. A la media hora sonó el teléfono And a half hour later, the phone rang. y me habló el hijo del dueño del local donde rentamos. And the son of the owner of a place that we rented called me. Y me dijo, oye Noel, que andas buscando un local para abrir una iglesia. And he said, oh, you're looking for a church, for a place to open a church. ¿Quién le dijo a este? And who told this man? ¿Quién le fue con el chisme? ¿O a quién le chismeé yo? Or who told him, or who did I tell that he knew? ¿Cómo supo este? How did this man know? Si estuviera en el mundo le hubiera dicho una mala palabra. If I was in the world, I'm sure I would have told him a bad word. ¿Quién le dijo? Well, who told him? Pues ahí llegué a donde era una Auto Parts. And I got there, and it was an auto parts store. Créamelo, Believe me. créamelo que yo no sabía que esa refaccionaria estaba cerrada. Believe me that I didn't know that that shop was Y closed. yo pasé por ahí And I went and I passed through there, y ahí estaba el dueño. and the owner was there. Total que me dejó Dios con la boca abierta. And God left me with my mouth open. Me dejó con la boca abierta. He left me with my mouth open. Y ahí comprendí And there I understood que había una visión. that there was a vision. Ahí comprendí I understood there que Dios quería that God wanted que formara un criterio con él. for me to form a critic with him. Y ahí comencé a creer más en Dios. And there I began to trust the Lord more. Lo que sigue sucediendo después son puros milagros, And what happens after is nothing but miracles que no viene al caso. that there's no point right now. Y lo dice el 3. And number 3 says, Yo os he entregado, como lo había dicho Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. every place that the sole of your feet will tread upon, I have given you, as I said to Moses. Pasando un año o no, 3 años, 3 years had passed. yo vine y pisé estos terrenos. I came and I stepped in this land. Yo pisé esos terrenos I came and I stepped in these lands, y Dios nos lo dio. and God gave them to us. Dice el 4. Number 4 says, Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río from Éufrates, the wilderness and the Lebanon as far as the great river, toda la tierra de los Eteos, all of the land of the Hittites, hasta el gran mar donde se pone el sol, and to the great sea toward será vuestro territorio. the going down of the sun shall be your territory. En pocas palabras, In other words, lo que le mandé a decir a Abraham, what he sent to say to Abraham, lo que le dije a Isaac y a Jacob y a todos, what I said to Abraham, Isaac, and Jacob, nadie lo hizo no one did it hasta que mi siervo Moisés until my servant me Moses obedeció. obeyed me. Pero tú vas a terminar esto. But you will finish this. Wow. Y lo dice el 5. Number 5 says, Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. no man shall be able to stand before you all the days of your life. Como estuve con Moisés, As I was with Moses, estaré contigo. so I will be with you. No te voy a dejar. I will not leave you, No te voy a desamparar. nor forsake you. Ahí viene lo caliente ya con el Señor. Dice el 6. Number 6 says, Esfuérzate it says, be strong y sé valiente, and courageous, porque tú repartirás a este pueblo por heredad for to these people you shall divide as an inheritance la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. the land which I swore to their fathers to give them. Y vuelve a decir el 7. And number 7 says again, Solamente esfuérzate only be strong y sé muy and valiente be very courageous para cuidar de hacer conforme a
toda la ley that you observe to according to all the law, que mi siervo Moisés te mandó. which Moses my servant commanded No you. te apartes de ella, Do not turn from it, ni a diestra ni a siniestra, to the right hand or to the left, para que seas prosperado that you may prosper en todas las cosas que emprendas. wherever you go. Esfuérzate y sé It valiente. says to be strong and courageous. Dice el 8. Number 8 says, Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, the book of the law shall not depart from your mouth, sino que de día y de noche meditarás en él, but you shall meditate day and night, para que guardas y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. that you may observe to do according to what is written. Porque entonces For then harás prosperar tu you camino will make your way prosperous, y todo te va a salir bien. and then you will have good success. Pero no se aparte de ti este libro de la ley. But let this book of the law not depart from your mouth. Él cierra con broche de oro el Señor. 9. Number 9. Mirad, te mando que te esfuerces y seas valiente. Have I not commanded you to be strong and courageous? No temas ni desmayes, Do not be afraid nor be dismayed, porque Jehová tu Dios estará contigo for the Lord your God is with you a wherever you go. donde quiera que vayas. Wherever you go. Antes de proseguir con el mensaje, Before I continue with the message, yo quiero darle una pequeña estructura I want to give you a small structure. y vamos a hablar sobre este hombre And we're going to speak about this man porque es bueno conocernos because it is good to know, lo to que know este them, hombre realmente hizo desde su nacimiento. of what this man did since his birth. El autor del libro de Josué The author of the book of Joshua, es mismo Josué. it is Joshua himself. El libro de Josué The book of Joshua. es una continuación de la historia de Pentateuco. It is a continuation of the book of, O sea, es una continuación de los primeros 5 libros de Moisés. it is a continuation of the first books of Moses. Y registra And it registers cómo cruzó el pueblo de Israel el río Jordán. how the people of Israel crossed the Jordan River. Ahora, para entrar en Canaán, Now to enter Canaan después de la muerte de Moisés, after the death of Moses, sino también para conquistar but also to conquer y tener un establecimiento en Canaán, and to have an establishment there in Canaan ya bajo la autoridad de las 12 tribus de Israel, under the authority of the 12 tribes of Judah, pero bajo el liderazgo de but Josué. under the leadership of Joshua. La fecha bíblica, la fecha que la Biblia nos enseña The date that the Bible shows us de lo que fue la invasión de Canaán of the entering of Canaan por el pueblo de Israel by the people of Israel, fue cerca del año 1405 antes de Cristo. it was near the year 405 before Christ. Estamos hoy We are today, en el año 5780 we are in the year 5780 del calendario judío. of the Jewish calendar. O sea, hace 4395 años que sucedió esto. It was about 4,000 years ago that this happened. ¿Sí me está entendiendo? Are you understanding me? Y esto cubre más o menos entre 25 a 30 años de historia, And this covers about 30 years of history, contando cómo Dios dio a Israel la tierra prometida, counting how God gave them the promised land, la tierra que Dios había jurado darle a los padres. the land that God had promised to the fathers. Muy apropiadamente, este libro Very appropriate, this que book lleva el nombre principal de Josué, del libro de Josué, that has the name, the main name of Joshua, y predomina de principio a fin como líder, and he is leader from beginning to end porque fue escogido con Dios. because he was chosen by God. Quiero hacer un paréntesis, And I want to do a similarity here porque le estoy diciendo que cada uno de nosotros, because I'm saying that each and every one of us, Dios nos dio una visión. God gave us a vision Donde usted tiene que conquistar. that you must fulfill. A cada uno nos dio una visión Dios. God gave us a vision, Y muchos han huido de esa visión. and many have ran from that vision, Yo no conozco las consecuencias, and I don't know the consequences porque en el juicio vamos a pasar por un juicio. because we will go through a judgment.
lo que hagamos hecho bien o sea malo. Either we've done good or bad. Y eso me da a entender a mí, And this allows me to understand, porque esto no se predica, because this is not preached. pero a mí sí me gusta escarbar y ver. But I do like to dig and know. ¿Por qué la Biblia dice que son muchos los llamados, pocos los escogidos? Why does the Bible say that many are the called and few are the chosen? ¿Por qué en la Biblia me enseña Because the Bible shows me. que es un remanente pequeño el que se va a llevar el Señor? Because it is a small remnant that the Lord will take. Entonces aquí es donde cascan muchas cositas, Because this is where little things are muchos missing. detalles, Many details. que cuando Dios nos dio la That salvación, when God gave us salvation, hicimos un compromiso con Dios. we made a commitment with God. Y en ese compromiso And in that commitment, hay mandamientos, there's commandments. hay juramentos, hay There's promesas promises de los dos lados. of both sides. ¿Sí me está entendiendo? You No es que yo understand le me? esté agregando ni nada, Not that I'm adding or anything, pero eso es lo que yo veo. but that's what I see. Ahora, la historia personal Now the personal de Josué, life of Joshua, Dios lo preparó muy bien para esta conquista, God prepared him very well for this conquer, porque estaba tan vivo y cerca del fin because it was near the end de la opresión de Israel en Egipto, of the oppression of Israel in porque fue Egypt, un hombre que vio todo. because he was a man that saw everything. Y yo quiero comparar la iglesia de hoy And I want to compare the church of today con la vida de Josué. with the life of Joshua. Y la iglesia de hoy es una iglesia de fe. And the church of today is a church of faith. Y nosotros And us, tenemos que tener la visión. we must have the vision. Nosotros fuimos salvos, We were saved, pero todavía no entendemos but we still do not understand el por qué es la misión que Dios nos da. why the vision that God gives us. ¿Cuál es su misión de conquista? What is your mission to conquer? Por eso le digo que son seminarios muy buenos los que iba a dar, That's why the seminars that I'm giving are very good, porque esto sobrepasa lo sobrenatural. because this surpasses the supernatural. Cosas que a la vista están escondidas y tenemos que agarrarlos de la mina de Dios. Because by sight they're hidden and we must grab them. Porque la palabra de Dios es una mina, Because the está word of comparada como una mina, God is compared to donde podemos agarrar las piedras to a preciosas. mine that we could get those gold stones. Y esta es la revelación de Dios. And this is God's revelation. Y yo personalmente, And me personally, yo lo quiero comparar a Josué I want to compare it to Joshua con la iglesia actual. with the church of today. ¿Por qué? Why? Porque Dios nos tiene preparados a nosotros. Because God has us prepared, Nos ha preparado por muchos años. and He's prepared us for many years. Vamos a ver cómo Dios preparó a Josué. Let us see how God Por prepared eso Joshua. quiero hablar de la vida personal de Josué. That's why I want to speak about Joshua's personal life. Primeramente, First Josué fue testigo First of all, Joshua was a witness de las 10 plagas de Egipto of the 10 plagues of Egypt que fueron enviadas por Dios that were sent by God, y las envió para juicio. and He sent them for judgment. ¿Sí? Yes, Él estuvo en la primera Pascua. He was in the first Passover. Él estuvo en la primera Pascua. He was in the first Passover. Él estuvo en el cruce milagroso del Mar Rojo. He was there in the crossing of the Red Sea, Y todas las señales in sobrenaturales. all of this supernatural signs. Él estuvo en los juicios He was there in the judgment durante los viajes de Israel por el desierto. through the travels of Israel through the desert. Él vio los problemas del pueblo de Israel con Moisés. He saw the troubles of Israel with Moses. Él vio cuando el pueblo de He Israel saw when the people of se Israel rebeló contra Moisés. rebelled against Moses. Fue testigo ocular. He was a witness. Por eso yo quiero comparar a Josué con la iglesia de hoy. That's why I want to compare Joshua with the church of today. Iglesia, llegó el momento Church, the moment came de despertar to wake up de un letargo que usted tiene como años en la iglesia. of laziness that you've Dios been lo ha in the preparado a church. usted por muchos And años. God has prepared you for many years. Usted ha visto You've milagros. seen miracles. Usted ha visto el poder de You've Dios. seen the power of God. Usted ha visto manifestarse a Dios en la You've seen iglesia. God manifest Himself. Usted ha visto grandes cosas que And- Dios ha hecho con su líder. You've seen great things
that God has done with y his sin leader. ningún rasguño nos hicieron. And they didn't even do a scratch to us. Usted es testigo cómo Satanás ha querido tumbar nuestra iglesia And you've seen how Satan has wanted to defeat our y hemos church. salido And triunfadores. we've always came out with triumph. Así es, Josué, Dios lo estuvo preparando. That's the way Joshua was. God was preparing Y him. llegó el momento And the time came en que Dios lo escogió para llevarlo in which God prepared him to a take una him vida de victoria. to a life of victory. Claro que iba a pelear, Of course he was going to fight. pero Dios iba a estar con él. But God was going to be with him. Pero le dijo, But he said, esfuérzate be y sé strong. valiente, Be strong and porque yo courageous. estaré contigo todos los días, dijo Jesús. Jesus said, I will Yo always be with estaré you. contigo todos los días hasta el fin del mundo. I will be with you till the end of the world. Dios ha preparado la iglesia de God nosotros. has prepared our church. Sí. Josué sirvió a Moisés como líder militar. Joshua served Moses like a military soldier. José fue un líder militar. Joshua was a military soldier. Él estuvo en muchas And batallas he was in many battles contra los amalecitas. against the Amalekites. Poco después de salir de Egipto, Later, coming out of Egypt, y él solo acompañó a Moisés him alone went along with Moses al subir al monte del Sinaí. to go to the Mount of Sinai. Cuando Moisés fue a hablar con Dios, When Moses went to speak with God, él estaba ahí. he was there. Él fue testigo. He was a witness. Él vio los hechos He oculares saw porque Dios lo estaba preparando. he saw what happened, and God was preparing him. Cuando Dios le dio a Moisés la tabla de los 10 When mandamientos. God gave Moses the 10 Commandments, Porque Josué fue un asistente de Moisés. because Joshua was an assistant to Moses, Josué demostró Joshua demonstrated que tenía devoción, that he had devotion, una devoción intensa en un corazón dedicado a Dios. an intense devotion dedicated to God. Y por mucho tiempo And for a long time, estuvo en la presencia del Señor. he was in the presence of the Lord. ¿Sí me está entendiendo? Are you understanding me? Josué sirvió a Moisés Joshua served Moses como uno de los 2 espías as one of the 2 spies para poder explorar la tierra de Canaán. to explore the land of Canaan. ¿Usted conoce la historia? You know the story, Que cuando llegaron los demás, that when the rest arrived, dijeron, no, puros gigantes. they said, no, there was nothing but giants. No les podemos hacer nada. We could do nothing to them. Pero Josué se opuso But Joshua vigorosamente delante de Moisés became courageous before y Moses, desmintió el mensaje que le estaban dando los espías. and he confronted the lies that the spies were giving. Eso lo puede ver usted en Números 14. And you could see it in Numbers 14. Muchos años antes de reemplazar a Moisés Many years before replacing como Moses líder de Israel, as the leader of Israel, Josué demostró que era un hombre de fe, Joshua demonstrated he was a man of faith. era un hombre de visión, He was a man of vision. era un hombre de valor, He was a man of great value, un hombre de lealtad, a man of loyalty, un hombre de obediencia firme. a man of obedience. Era un hombre de dedicación a la oración. He was a man dedicated in prayer. Estaba dedicado a la palabra de He was Dios. dedicated to God's word. Para el tiempo en que fue escogido Josué For the time that he was chosen para reemplazar a Moisés, to replace Moses, era un hombre donde el Espíritu de Dios se movía. he was a man where the Spirit of God moved. Yo he insistido mucho I've insisted very much, he insistido a la iglesia and I've insisted very much to the church, de que busquen a Dios en todo tiempo. for you to seek God at all times. He insistido mucho And I've insisted para que busquen la alabanza y la for you adoración. to seek praise and worship.
que se metan a adorar a Dios, for you to go into que no worshiping los jale God, la vergüenza, for you not to be que no los embarrassed, jale el temor, for you not to have fear, que liberen su mente esclavizada por tantas cosas que traen, for you to free your mind of so many things that have you in porque hay bondage, muchas mentes esclavizadas because there's so many minds that are in bondage, en celos, in en jealousy, contiendas in arguments, y en tantas cosas que cuando llegan aquí a la iglesia son matrimonios and many other things that when they come to church, que aparentan una cosa, that their marriages that pero appear one vienen bien thing, jalados de las greñas. they appear one thing, but they're fighting all the time. Eso no prospera, That does not prosper, porque ante la gente pondrán una cara, because before the people they could put one face, pero ante Dios. but before God. Por eso a veces Dios no obra porque no lo dejan obrar. That's why God doesn't work, because you don't allow him to work. Dejen a Dios ser Dios. Allow God to be God. Pongan la fe en el Señor y Él va a hacer. Put your trust in the Lord and he will do. A tu marido o a tu marida déjaselo a Dios. Leave your husband and wife Ya to no le God. digas nada. No longer tell him anything. No le digas nada. Don't tell them anything. Sí, porque a muchas les dice, ya andas con el pastor. Because many tell them, oh, you're going out with the pastor. Eso avergüenza la fe. That Todo eso avergüenza la fe. embarrasses faith. La tradición judía, The Jewish tradition, el Talmud, the Talmud, atribuye a Josué it attributes Joshua. la paternidad de este libro. Lo aceptan los judíos. The Jews accepted, Porque en el acto de escribir because in the act of writing, se menciona 2 veces it is mentioned twice que este libro está conectado con Josué. that this book is connected to Joshua. Y esta evidencia informa claramente And this evidence informs clearly que Josué fue testigo ocular de todos los hechos que le estoy diciendo. that Joshua was a witness of all the events that Él happened. estuvo con Moisés en todo, He was with Moses in everything, porque fue testigo. because he was a witness. Iglesia, Church, ¿cuántas veces usted no ha sido testigo ocular? how many times haven't you been a witness, O simplemente, or simply, hasta en su familia, ha visto los milagros de Dios. even in your own family, you've seen the miracles? ¿Por qué no le cree a Dios? Why don't you believe God? ¿Por qué no cree a Dios? Why don't you believe God? ¿Por qué se deja llevar por el temor? Why do you allow yourself to be taken by fear? ¿Por qué se dejan llevar por el temor? Why do you allow yourself to be taken by fear? Y eso And that ocasiona que no tengamos una fe valiente. causes us not to have a courageous faith. El cristiano tiene que demostrar que es valiente. The Christian must demonstrate that Tiene que esforzarse a ser valiente. you must make an effort to be courageous. Dios le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente. God told Joshua, be strong and courageous. Las partes al final de este evangelio, de este libro de Josué que fueron añadidas At the end of Joshua, después de la muerte de Josué, after the death of Joshua, quizá fueron escritas por uno de sus ancianos que sobrevivieron a Josué. maybe they were written by an elderly that was with Joshua. Josué murió cerca del año 1375. Joshua died about the year 1375, Tenía 110 años. and he was 110 years old. Así es que si le restamos los años en que vivió, So if we add the years that he lived, hace 5,670 años que murió Josué. about 5,700 years ago, Joshua died. Dios le dijo a Josué 3 veces And God told Joshua 3 times en estos versículos que leímos in these scriptures that we read que fuera fuerte y for que fuera for valiente. him to be strong and courageous. Y aunque la palabra fe aquí no aparece, Even though the word faith does not appear en here, ninguna parte del pasaje aparece, in no place in these scriptures it appears, pero se sobreentiende but it's understood claramente Clearly. de principio a fin from beginning to end cómo Dios asigna a Josué a una misión how God assigns Joshua to a mission. y le asegura
And he assures him su presencia his presence. y le promete victoria And he promises victory en lo que va a emprender. in what he's going to Hay learn. promesa de Dios. It's promise from God. Dios dice, God says, pedir lo que quieras al Padre en mi nombre y yo te lo voy a conceder. ask anything in the name of the Father and I will give to Cuando you. nosotros somos When we are valientes y strong, nos esforzamos, when we're strong and courageous, podemos entender we can understand que esforzarse that to be strong, es lograr hacerlo. it is to accomplish Es doing querer it. lograrlo o hacerlo. It is wanting to do it. Ser valiente To be es courageous, enfrentarse a la realidad del problema, it is to confront the reality of the problem, porque es la victoria because it is the victory y la solución a las cosas que vienen por delante. and the solutions that come before Porque you. no sabemos el alcance que tiene el problema. Because we don't know the reach of the problem. Pero en la predicación, la serie pasada que te prediqué, But in the last series that I preached to you, ahí te enseñé y te dije muy claramente I showed you very clearly que hay cosas que se vienen difíciles. that there's things that are difficult that come our Pero way. no te preocupes porque Dios te va a dar la salida junto con el problema. But do not worry, because God will give you the solution. Sí me está entendiendo Are lo que you- estoy hablando. Are you understanding what Sí I'm me está saying? entendiendo lo que estoy diciendo. understanding Sí what está I'm saying? escuchando lo que dice Dios. Are you listening to what God is saying? Tenemos que lograrlo. We must accomplish it. Tenemos que hacer el proyecto. We must do the project. Tenemos que aventarnos. We must go for it. En el libro de Hebreos dice que nosotros no somos los que reculamos para The atrás. book of Hebrews says that we're not the Somos ones los that que back vamos down. adelante. We are the ones that Somos los que proceed. empujamos. We are the ones that push Hay forward un mundo atroz ahorita al que se nos estamos enfrentando. in the world that we're confronting today. Nos estamos enfrentando a un problema grande. We are confronting a great problem. La realidad. It's the reality. Pero yo sé el futuro. But I know the future. Yo conozco los resultados. I know the results. Yo me esfuerzo I am strong y soy valiente. and I am courageous. Yo no voy a callar. I will not stay quiet. ¿Por qué? Porque me deleito en su Why? presencia. Because I delight in His Me deleito en presence. la verdad, me deleito en su I presencia. delight in His truth and His word and His presence. ¿Y quién no se deleita en la presencia de And Dios? who doesn't delight themselves in God's presence? Todos nos deleitamos en la presencia de We Dios. all delight in His presence. Póngase de pie un momento. Please stand to your feet for a moment. Quiero hacer una oración por usted. I want to do a prayer for you. Cierre sus ojos un momento. Please close your eyes for a moment. Imagínate Imagine que Dios te está diciendo hoy, that God is telling you today, no temas ni desmayes. do not be afraid or dismay. Yo sé el problema, I know the problem. yo sé la situación, I know the situation, pero no te preocupes. but do not worry. Así como estuve con tu mamá, con tu papá, Just as I was with your mother and así your como father, estuve con tu primo, con tu prima, with your cousin, así como estoy con esta iglesia, just as I am in this church, así estoy yo contigo. I am with you. Nomás esfuérzate Just be strong y sé valiente. and be courageous. Cree en mí, Believe in me, porque te he preparado por un bastante tiempo because I've prepared you for a long time, y a ti te consta mi presencia. and you Tú know has my visto presence. mis milagros. You've seen my miracles. Tú has visto mi You've presencia. seen my presence. Tú has visto que yo me manifiesto. You've seen my manifestation. Tú has visto que estoy aquí. You've seen that I am here. Entonces nomás esfuérzate So y sé valiente. just be strong and courageous. No temas ni Do desmayes, not be afraid. porque yo or soy dis- tu Dios. I am your God, Yo estaré contigo. and I will be with you. Pero una cosa te digo, But one thing I tell you, que no se aparte de ti for never este libro, depart from este you bendito libro, this holy book, porque es mi constancia, because it is my consistency. porque es lo que yo te estoy dando It's what I'm giving to you para que prosperes en todo, so that you could succeed in everything. en todo. In everything. Amén. Amen. Señor, bendito Dios, hoy venimos, Señor,
ante tu presencia de una manera especial. Que bendigas esta manada pequeña, Señor. Bendice a cada uno, Señor, de los que estamos aquí. Y también, Padre Santo, de aquellos, Señor, que no están presentes, pero se congregan. Yo te pido, Padre bendito, Señor, una bendición especial en cada hogar. Prospéralos en todo y que tengan salud, así como prospera su alma. En el precioso nombre bendito de Jesús. Te damos gracias, Señor. Amén y amén. Aleluya. Vamos a tomar la Santa Cena. We're going to take the Holy Supper. Derramada por mí. Gracias. Ya bájale. Gracias. Señor, te damos gracias una vez más porque nos permites, Padre Santo, tomar, Señor, en obediencia esta ordenanza que tú pusiste, Señor. Que recordemos lo que tú hiciste en la cruz del Calvario, pero recordemos también que tú vienes pronto por una iglesia sin mancha y sin arruga. Señor, tomamos dignamente esta cena, Padre. Hoy nos arrepentimos de nuestros pecados, Padre Santo. Queremos tomarla dignamente, Señor, como es la ordenanza tuya, Señor. Y te damos gracias porque es tu cuerpo y es tu sangre, Señor, representada, Señor, en este lugar, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a empezar igual, los de atrás. Aleluya. Cordero de Dios. Ay, se adelantaron y ya se quieren ir, ¿eh? ¿Quién las mandó? Quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda Canción de aquel que mi vida cambió. es mi amigo Jesús,
porque yo recibí del Señor because I received from the Lord lo que también os he enseñado, what he has also taught us, que el Señor Jesús la noche que fue entregado, that the night that Lord Jesus Christ was tomó turned in, pan took the bread, y habiendo dado gracias lo partió y dijo, and giving thanks, he broke it and said, tomad, comer esto, eat this, que es mi cuerpo, that it is my body, que por vosotros es partido. in which it has been broken for you. Hacer esto en memoria de mí. Do this in my memory. Tomemos el cuerpo. Let us take the El bread. pan, digo. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta es la copa, This is the cup. esta es la copa que en mi pacto, This is the cup that my covenant, que en mi sangre, que es mi sangre. which is my blood. Hacer esto todas las veces Let us do this all the time que la bebieres en memoria de mí. and drink it in my memory. Tomemos la copa. Let us take the cup. Así pues, todas las veces que comieres de ese pan y bebieres de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Tomaron un canto y de ahí se fueron al Monte de los Olivos. Nosotros también tenemos nuestro canto. Es tu cuerpo partido por mí. Es tu sangre derramada por mí. Es tu cuerpo partido por mí. Es tu sangre derramada por mí. Gracias, muchas gracias, muchas gracias, Cordero de Dios. Gracias, muchas gracias, muchas gracias, Cordero de Dios. Tú no te bajaste de esa cruz, tu deseo fue mi salvación. Quiero darte gracias, mi Señor. Tu sangre, tú no te bajaste de esa cruz, tu deseo fue mi salvación. Quiero darte gracias, mi Señor. Por tu sangre, gracias, muchas gracias, muchas gracias,
Gracias te damos, Señor, por tu palabra, por todos esos héroes de la fe, Señor, que nos pusieron el ejemplo y nos dejaron ahí su nombre escrito, Señor, para que nosotros tomemos ejemplos de todas estas personas, Señor. Que nosotros, Señor, seamos valientes ante la adversidad. Que estando tú con nosotros, Señor, nada nos puede tumbar. Nomás nos tuerce poquito, pero no nos tumban, en el nombre de Cristo Jesús. Señor, ayúdanos a ser valientes y a tomar acción y a hacer lo que tú nos mandaste hacer aquí en la tierra, Señor. Que te preguntemos a ti, porque a veces no sabemos qué es lo que quieres de mí, Señor. ¿Qué quieres que yo haga por ti, por el evangelio en esta tierra, Señor? Que antes de que yo me muera yo haga algo, que deje algo aquí en la tierra. Que no haya pasado la vida nomás así como nada. Señor, ayúdanos a ser gente valiente, porque para eso nos escogiste tú. Bendito Dios, gracias por tu palabra, Señor, por el ánimo que nos das, Señor, otra vez. Te damos honra y gloria a ti, Señor. Ve con nosotros, yo sé que vas con nosotros, que tú envías muchos ángeles alrededor de cada uno de nosotros. Te damos gracias y honra y gloria a ti, Padre. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén.